¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. En este espacio ya les he hablado sobre la manera inequitativa en la que se distribuye el agua, específicamente, por ejemplo, a refresqueras o a cerveceras. Pero en esta ocasión les hablaré sobre la lucha que iniciaron desde hace unos años varios pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes en Puebla para proteger el agua del saqueo que estaba realizando la embotelladora Bonafont. Acompáñenos. Vamos primero a la nota neta. En esta ocasión les vamos a hablar sobre una información que publicó el medio Contralínea que da cuenta de los esfuerzos que siguen impulsando la empresa Bayer Monsanto para frenar un decreto que gradualmente propuso la eliminación del herbicida glifosato y prohibir también el maíz transgénico para consumo humano aquí en México. Bueno, esta información que publica el diario Contralínea, pues expone que el magistrado Ricardo Gallardo Vara intentó por tercera ocasión promover una resolución a favor de este herbicida, el glifosato. Contralínea informó que el magistrado trató de utilizar 35 amparos a favor del agrotóxico para autorizar su importación masiva y con ello impulsar los intereses de la empresa Bayer Monsanto. El magistrado pretendió vincular opiniones de científicos favorables a la transnacional en una sentencia. Esto pues con el fin de establecer que el herbicida es inocuo e insustituible y autorizar con ellos pues la importación masiva. El fallo todavía está pendiente de aprobación, pero es importante que lo tengamos en cuenta, estos esfuerzos que siguen haciendo para impulsar el uso del glifosato aquí en México, aunque ya hay un decreto que lo prohíbe desde 2023. Los amparos a favor del agrotóxico, que son los que utilizó el magistrado Ricardo Gallardo, fueron interpuestos por transnacionales y agroempresarios mexicanos contra estos decretos que, como les explicamos y les hemos contado aquí en este programa, pues disponen eliminar gradualmente el uso de este agroquímico y con eso proteger nuestros maíces nativos. Es importante recordar que los decretos que ya están aprobados aquí en México no prohíben totalmente el uso del glifosato, solo detienen las importaciones masivas de este agroquímico y también promueven que transicionemos gradualmente hacia agriculturas libres de este producto que ustedes deben saber es fabricado y distribuido por Bayer Monsanto. Ahora sí vamos de lleno a esta historia, una historia de lucha que emprendieron varios pueblos nahuas y que también refleja la distribución inequitativa del agua en el país. Estamos hablando de lo que ocurrió en el municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, en donde desde hace unos años era una zona conocida por ser productiva, es una zona agrícola, disponía de bastante agua por los escurrimientos de los volcanes. Ahí no faltaba agua ni para consumo humano, pese a la invasión que ya se había registrado de inmobiliarias o de industrias desde hace varias décadas. Bueno, en años más recientes esta situación cambió, no solo porque los ríos cercanos a Atoyac y Metlepanapa empezaron a estar cada vez más contaminados por desechos industriales, sino porque las comunidades comenzaron a padecer la falta de agua potable. ¿Por qué? Pues esto provocado por la sobreexplotación del recurso en estos parques industriales. La comunidad en este municipio, Juan C. Bonilla de Puebla, se dieron cuenta que la región estaba siendo sobreexplotada por Bonafont, la filial de la corporación francesa Danone. Desde que Bonafont llegó a este municipio en la década de los 90, pues la capacidad de algunos pozos de la región se redujo y otros pozos de agua se secaron por completo. Es ahí donde las comunidades reforzaron su organización. Al menos 20 comunidades cercanas se organizaron en el colectivo
Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes. Y ahí analizaron durante varios meses la situación. Esto en 2021. Bueno, al final, en marzo del 2021, decidieron instalar un plantón permanente afuera de esta embotelladora, la embotelladora de Bonafont, para denunciar y frenar el saqueo que estaba realizando en sus comunidades. Más tarde, también en ese año, en agosto del 2021, las y los integrantes de esta organización, Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes, pues decidieron que la planta de Bonafont se convertiría en el Atepelmecalli, la Casa de los Pueblos, un lugar que utilizaron para gestionar la recuperación de los pozos de agua, desarrollar proyectos culturales y educativos y crear en general un centro de reunión para la organización de los pueblos. Lo que notaron también es que después de varios meses de frenar las operaciones de esta embotelladora, los pozos de la zona empezaron a recargarse de agua. Las y los defensores del agua del territorio que conforman estos pueblos unidos, pues llevan varios años siendo criminalizados y criminalizadas por defender el agua, por defender su territorio. Y el 15 de febrero del 2022 se dio una muestra de esto, de esta criminalización, pues la Casa de los Pueblos fue desalojada por elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal, pues con la intención de devolver las instalaciones a la embotelladora Bonafont. ¿Pero qué ha pasado desde entonces? Nada más les doy un adelanto. La resistencia de estos pueblos ha dado frutos porque cada vez empiezan a haber más agua en sus pozos y la planta, hasta el momento la embotelladora, sigue sin operar. Pero vamos a escuchar a Adela. Ella es integrante de Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes. Nos va a dar mucho más detalles de esta importante lucha que continúa. Para hablar más de este tema, me da mucho gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Adela. Ella es integrante de los Pueblos Unidos de la región Cholulteca y de los Volcanes. Gracias, Adela. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría que nos ayudes primero a explicar qué es lo que lleva a los habitantes de estos pueblos de la región Cholulteca a protestar en 2021 en las instalaciones de Bonafont. ¿Qué contexto las y los orilló a esto? Sí, mira, bueno, pues nosotros somos pueblos nahuas, pueblos de la región Cholulteca, habitamos la zona de los volcanes y justamente por esa geografía, pues nosotros somos ricos en agua, ¿no? Nuestros mantos acuíferos pues se abastecen del agua que nace de los volcanes y de otros cerros que nos rodean. Entonces, pues justamente esta condición hace muy atractivo el territorio de nosotros para que las empresas, las industrias, pues lleguen ahí con intenciones de extraer el agua, que pues es nuestra, ¿no? Nosotros somos pueblos campesinos, nos dedicamos a sembrar maíz, haba, frijol, calabaza y pues criamos animales y esa es nuestra forma de vida desde siempre, ¿no? Y pues históricamente también hemos tenido que enfrentarnos a un sinnúmero de amenazas en nuestro territorio que tiene que ver con el despojo y con la transformación de nuestra vida como pueblos. Hemos detenido muchos proyectos también que pues han querido afectar en nuestras comunidades y bueno, pues comentar que en 1992, justamente con este contexto del Tratado de Libre Comercio, el surgimiento de esta institución que para nosotros es criminal, que se llama Conagua, ¿no? Que abre esta nueva figura de privatización encubierta, que son las concesiones. Y bueno, justo en 1992, con todo este contexto pues legal, ¿no? Que se inaugura con este periodo, pues es que llega a nuestro territorio la empresa, en ese entonces llega con el nombre de Arcoiris, y bueno, pues llega como siempre, ¿no? Con engaños, llega a decir que van a abrir un pozo con fines, pues para la agricultura, un pozo profundo agrícola, y pues las personas que participaron en una encuesta en ese tiempo, pues estuvieron, digamos que de acuerdo, porque ellos pensaban que era beneficio, y pues la sorpresa fue que no, que era un pozo industrial y que era para una embotelladora, ¿no? Para poder lograr esto, pues impusieron a un presidente municipal que pues les dio todos los permisos,
Y bueno, pues empezó a operar la empresa Arcoíris los primeros años y posteriormente, aproximadamente en el 94, ya abiertamente pues se dice que es de parte de Bonafont, y de Bonafont pues por supuesto es parte de la empresa transnacional Danone, que tiene su origen en Francia. Y a partir de ahí empezaron a extraer el agua, llenando garrafones de 20 litros todos los días, las 24 horas del día, y pues aproximadamente estaban sacando 2 millones de litros de agua diariamente. Además, bueno, eso se cuenta, por supuesto, lo que rellenaban, pero también el agua que utilizaban para lavar los garrafones y el agua que desperdiciaban al momento del llenado. Y bueno, pues poco a poco se fue viendo los efectos en nuestro territorio de este saqueo. Nosotros en ese tiempo todavía, pues nuestros padres, nuestros abuelos, pues se dedicaban al cultivo de fruta, el cultivo de peras, de manzanas, de duraznos, incluso exportábamos estas frutas para las centrales y para otros estados. Y bueno, pues la gente ahí pues teníamos una calidad de vida bastante buena porque pues nos dedicábamos a ese trabajo. Sin embargo, por el saqueo de esta empresa y otras, pues se fue secando la tierra y dejó de producir pues las huertas, ¿no? Ya no podíamos estar pues exportando o teniendo la misma cantidad de cosecha de frutas, y poco a poco pues ya tuvimos que dejar ese trabajo. Como consecuencia de eso, pues mucha gente tuvo que emigrar. En nuestra región hay muchos migrantes que se fueron a Estados Unidos o a las ciudades porque ya no había trabajo. Esto pues sí lo quiero recalcar porque el saqueo y la destrucción que hace una empresa no solamente se limita a efectos ambientales, ¿no?, sino también efectos sociales. Por supuesto que cuando se rompen los tejidos sociales, las familias, pues es un territorio rico para que entre la violencia, ¿no? Y pues también el narcotráfico y demás. Entonces, todo eso empezó a darse, a través de los años se vio viendo con mayor fuerza. Poco a poco la tierra empezó a dejar de producir como antes, las mazorcas pues ya no se daban igual, salían más pequeñas, había muchas afectaciones en el campo, y pues también nuestros ríos, nuestros amellales, pues nuestros cuerpos de agua se fueron secando. Pero en el 2021, pues ya más y más personas pues nos íbamos contando que ya nuestros pozos ya no tenían agua. Nosotros obtenemos el agua directamente de la madre tierra, pues hacemos nuestros pozos artesanales. Es una forma en que nosotros pues administramos nuestra agua desde hace miles de años. Y pues ahí empezamos a ver que los pozos, pues cada vez teníamos que rascar un poco más, ¿no? A lo mejor antes encontrábamos el agua a 5 metros, posteriormente a 10, 18, hasta llegar incluso a 40 metros, que algunos tuvieron que cavar su pozo para sacar un poco de agua. Y pues ya ni siquiera eso, ¿no? En el 2021. Y pues íbamos sabiendo de más y más casos que pues ya no teníamos nada de agua. Y bueno, pues eso fue lo que encendió pues la lucha, ¿no? Que ya veníamos también intentando dar por vías institucionales, protestas, manifestaciones, denuncias, pues nunca se nos hizo caso. Y fue así que ya en marzo del 2021, el 22 de marzo, tras varias asambleas previas en los pueblos, pues los más de 20 pueblos de la región cholulteca decidimos pues tomar en nuestras manos la solución, que fue cerrar de manera definitiva esa empresa saqueadora. Y bueno, pues así hicimos, nos juntamos cientos de personas y pues cerramos la empresa el 22 de marzo y pues con formas pacíficas, ¿no? Pero pues el gobierno siempre nos tacha de delincuentes, nos tacha de agresivos, de violentos, pues cuando nosotros solo estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta. Y bueno, pues instalamos un plantón y permitimos que salieran los empleados, que sacaran sus autos, y pues nosotros mantuvimos el resguardo de esas puertas para que no reactivaran el saqueo. Y pues sorpresivamente, o más bien pues ya lo sabíamos, ¿no? Que eso iba a pasar. Unos días, una semana después, pues las personas empezaban a reportar que ya el agua estaba volviendo a sus pozos, que ya tenían más agua, que ya podían sacar más agua, que ya les estaba alcanzando, y pues lo fuimos sabiendo de más y más y más pueblos, ¿no?
Entonces vimos que pues en efecto era Bonafont la que nos estaba secando, era esa empresa saqueadora que cuando nosotros no teníamos ni una gota, ella seguía sacando trailers y trailers de garrafones de 20 litros, ¿no? Y bueno, pues no solamente era el saqueo, ¿no? Sino también la contaminación, porque además, pues para hacer sus lavados tenían que usar químicos y pues esos químicos los arrojaban al aire libre en una barranca que está cercana a la empresa y sin ningún tipo de tratamiento. Cuando nosotros pues entramos vimos que no había ni una planta ni una forma, era un simple tubo donde lavaban los garrafones que iba directo a una coladera y esa coladera iba directo pues a la barranca. Entonces eso también pues es contaminación para nuestros pueblos que se canaliza a través del río Metlapanapa, que es el río que atraviesa pues nuestros pueblos y que de por sí pues ya está contaminado porque también hay otras empresas por ahí que arrojan sus desechos y además amenazado de ser todavía más mortal ya que pues estamos cerca del complejo industrial Ciudad Textil, que tiene la intención de generar un colector de aguas residuales para arrojarlas directamente al río Metlapanapa y pues estas aguas contienen metales pesados, ¿no? Al final nuestro río Metlapanapa conecta con el río Atoyac, uno de los más contaminados del país. Entonces pues se une, ¿no? La contaminación pues que ya estaba haciendo Bonafont con la que estaba haciendo la granja de cerdos tepoyanes que también existe en nuestro territorio, y bueno, pues de otras industrias, pero además está amenazado nuestro río con ser más contaminado aún. Y bueno, pues regresando a lo de Bonafont, pues nosotros cerramos y posteriormente, 2 meses después, en 29 de mayo del 2021, pues despertamos, más bien nos fuimos a dormir y despertamos con la noticia de pues que se abrió un socavón en el pueblo de Santa María Zacatepec, pues un socavón que da cuenta del tamaño de la sobreexplotación del agua que se está haciendo en nuestra región y que es un desastre natural y que es una muestra pues de lo que el humano ambicioso que está en las industrias que son capitalistas pues causan a nuestra madre tierra, ¿no? Esas heridas que le causan a la madre tierra, pues una de ellas es ese socavón que el gobierno intentó, además, despojar a los campesinos de alrededor, quitándoles más tierras. Quería hacer un centro turístico, ¿no? O sea que para el gobierno, pues, estas desgracias son un show, son un entretenimiento, ¿no? Y para nosotros, pues, es un terrible desastre. Se abrió el socavón, tiene alrededor de 60 metros de diámetro, alrededor de 30 de profundidad, y bueno, pues eso nos permitió también pues dar más eco a nuestra denuncia, ¿no? De la gravedad que estaba pasando en nuestro territorio. Y bueno, pues entonces continuamos con las asambleas, consultando nuestros pueblos, y la decisión que tomamos fue que en agosto, el 8 de agosto del 2021, pues emitiéramos un decreto, que es una herramienta de nosotros como pueblos originarios para ejercer nuestra autodeterminación, un documento en el cual pues declaramos que esa empresa se cierra definitivamente y que los pueblos van a transformar esas instalaciones en una casa para los pueblos, ¿no? Un espacio donde podamos seguir fortaleciendo nuestra autonomía y donde podamos seguir enlazándonos con otras luchas. Y así hicimos el 8 de agosto, tomamos las instalaciones, realizamos pues la toma y inmediatamente después comenzamos los trabajos de transformación de ese espacio que para nosotros representaba la muerte, pues lo transformamos en un espacio que a partir de ese momento representaría la esperanza y la vida, ¿no? En él construimos una clínica, construimos espacios de comunicación, un espacio de mujeres, biblioteca, cooperativas, y realizamos un sinnúmero de eventos que pues sirvieran para también se escucharan otras luchas, ¿no? Nos visitaron de muchos lados, de otros territorios de México y del mundo, y pues hizo crecer mucho la lucha, ¿no? Pero por supuesto, pues el gobierno y los empresarios no iban a quedarse tranquilos, entonces casi cumpliéndose un año, el 15 de febrero del 2022, fue que realizaron un mega operativo con más de 500 elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, Policía Estatal, Policía Táctica, Policía Privada, pues para desalojar a los pueblos que resguardábamos ahí
la Casa de los Pueblos, que nosotros llamamos Altepelmelcali. Y bueno, pues nos desalojaron y pues recuperaron esas instalaciones y pues se la entregaron a la empresa, ¿no? Y pues ahí vimos, ¿no?, de qué se trataba en realidad este contubernio entre el Estado y las empresas. Y bueno, pues recuperaron esas instalaciones, intentaron reabrirlas como un espacio de distribución, pero de antemano pues los pueblos nos mantuvimos alertas y activos para decirles que no lo íbamos a permitir, que nosotros no íbamos a ser cómplices, ¿no?, del despojo de otros territorios y que se fuera a almacenar ese robo en nuestros pueblos. Entonces, pues empezamos a manifestarnos, a hacer acciones y pues hasta la fecha ese espacio pues está inactivo, resguardado por un par de policías nada más, casi cayéndose a pedazos porque de por sí estaba en muy malas condiciones las construcciones y pues hasta la fecha no han extraído ninguna gota de agua más. El pozo del cual extraían el agua, pues nosotros lo clausuramos cuando entramos y pues sigue clausurado. Entonces, pues sí, desde el 2021, desde marzo del 2021, pues no han sacado ni una gota y pues sí, se recuperaron nuestros amellales, nuestros canales, nuestros ríos, nuestros pozos, y pues eso es lo que seguimos defendiendo, ¿no? Es muy clara nuestra postura, aunque cambie de administración, aunque Bonafont siga tratando de regresar, nosotros no lo vamos a permitir y pues así vamos a seguir luchando por nuestro territorio. Y yo te quiero preguntar si en estos meses de protesta, en ese momento, en el 2021 y hasta la fecha, han tenido información de parte de las autoridades, por ejemplo, que les expliquen de qué se trataba esta concesión que se le otorgó a Bonafont, es decir, que les pudieran ustedes explicar a qué tenían derecho como comunidad o qué beneficios estaba teniendo esta empresa, o de plano no ha habido un diálogo, un intento de dialogar con ustedes más, y después también de este desalojo que ustedes viven, ¿no?, con la Guardia Nacional y con policías estatales. Pues para nosotros los únicos acercamientos que ha hecho el gobierno han sido a través de la violencia, y eso en todas las luchas que hemos llevado a cabo. Nosotros el 8 de agosto los convocamos a los representantes de todas las instituciones, representantes de gobierno federal y estatal, a CONAGUA, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y a la misma Bonafont, los citamos pues para dialogar y explicarles por qué los pueblos les estábamos diciendo que no los queremos ahí. Y por supuesto el desprecio, ¿no?, que como siempre viene del gobierno a los pueblos originarios, pues el racismo es lo que recibimos y ni siquiera nos respondieron, nos dejaron ahí plantados, pero eso sí, asistieron más de 20 pueblos a hacer sus denuncias, ¿no?, todo lo que está sucediendo en sus territorios, y bueno, fue cuando ya se tomó la decisión de realizar la toma. Lo que sí hemos tenido de información, y obviamente no nos la ha brindado como tal el gobierno como una explicación, sino que hay compañeros solidarios que se han dado a la tarea de investigar la parte de la concesión, y entonces tenemos conocimiento de que la concesión que se le dio a la empresa Bonafont tenía ya 7 años vencida, había vencido en el 2014, y continuó hasta el 2021 sacando agua sin ningún permiso, ¿no? Pues entonces ahí vemos cómo pues es un grado de corrupción muy grande, ¿no?, que está ejerciéndose entre Conagua y las empresas y el gobierno, y que permite, ¿no?, que estas empresas pues impunemente estén y que todavía, a pesar de violar sus propias leyes y sus propios estatutos, les ofrecen así operativos del tamaño en el que participaron más de 500 elementos para devolverles lo que según les pertenece, ¿no? Para nosotros las concesiones en sí mismas son un crimen, ¿no?, porque nadie los vigila, no hay registros de que realmente los hayan inspeccionado, no hay registros de absolutamente nada, incluso con CFE debían la luz, o sea, no pagaban absolutamente nada, solo estaban ahí robando y robando agua. De que llegan a nuestro territorio a imponer sus formas y a imponer su despojo, y que nosotros como pueblos originarios tenemos pues claridad, que nosotros somos quienes decidimos qué hacer con nuestra agua y con nuestra tierra y con nuestro destino, ¿no?
Entonces, ya que en el gobierno no podemos confiar, ya que del gobierno solo recibimos violencia, entonces somos nosotros los que tomamos las decisiones en nuestras manos y las soluciones, ¿no? De manera pacífica, ¿no? Ellos son los que nos traen la violencia, ellos son los que nos reprimen, y pues ellos son los que mismo encubren, ¿no? A sus patrones, que son pues estos empresarios. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos en torno a las concesiones de Bonafont. Gracias. Y también quiero preguntarte, pues, ¿qué pasó después de esta manera violenta en la que son desalojados? Tengo entendido que fueron también perseguidos, criminalizados, varios integrantes de los Pueblos Unidos de la región cholulteca. Si nos puedes hablar un poco de eso, o si esta presión o represión ya la habían vivido de tiempo antes, previo a las protestas. Pues ya te comento, ¿no? Del gobierno pues solo recibimos violencia y como dices, criminalización. En el 2019 realizamos una lucha en defensa de nuestro río Metlapanapa, justamente lo que te comentaba para evitar las descargas de desechos tóxicos de Ciudad Textil. Y bueno, pues ahí hubo represión, nos agredieron, agredieron a nuestras compañeras mayores, a todos los que estaban ahí, pues peleando pues que no pasaran estos tubos. Y entonces criminalizaron a dos de nuestros compañeros, que es Miguel López Vega y Alejandro Torres Chocolat, les inventaron cargos, ¿no? Ellos no cometieron ningún delito, simplemente participaron en las movilizaciones que se estaban dando. Y bueno, pues fueron años, ¿no? De persecución. A Miguel sí lo arrestaron 6 días, estuvo preso, pero con la presión de los pueblos, pues lo pudimos sacar. Sin embargo, su proceso continuó 3 años, ¿no? Que tenía que estar firmando. Y bueno, al final también Alejandro Torres Chocolat lo intentaron apresar el año pasado y pues igualmente lo logramos con la presión de los pueblos, pues que se le retiraran los cargos, ¿no? Entonces ya habíamos recibido violencia pues del Estado desde ese tiempo. Igualmente pues nos hemos tenido que enfrentar al proyecto Integral Morelos, ¿no? Que también por nuestro territorio pasa el gasoducto muy cercano al socavón, muy cercano a los volcanes, es un riesgo muy grande. Igualmente hubo represión en ese tiempo, pues en nuestro hermano Samir Flores Soberanes fue asesinado también. Entonces, pues de violencia sí te podemos hablar mucho, ¿no? Que nos han reprimido y nos han criminalizado. En cuanto a Bonafont, pues sí empezaron a anunciar que iba a haber pues represalias contra los pueblos, pues sin embargo no se concretaron, igualmente porque pues es nuestro ejercicio a la libre protesta y nuestro ejercicio como autodeterminación de los pueblos lo que nosotros realizamos. No es ningún delito, no es ningún crimen, y pues nosotros pues simplemente devolvimos por nuestra cuenta el agua que nos estaban robando. Actualmente pues estamos llevando una lucha contra un basurero que lleva activo ya casi 30 años en nuestro territorio y que pues ya contaminó muchísimo la tierra, el agua, el aire, y que justo este año querían ampliar, ¿no? Entonces pues nosotros como pueblo nos organizamos para detenerlo y pues desde el 21 de marzo de este año pues está cerrado. Se mantiene un plantón a las afueras para evitar su reapertura. El 30 de abril de este año, pues sufrimos una represión muy fuerte, esta vez un grado más de violencia, que ya fue con el uso de armas de fuego directamente a nuestros compañeros. Afortunadamente, por la oscuridad y por pues la noche que estaba, no lograron herir a ningún compañero, pero esa era la intención, ¿no? Ya herirlos de muerte y pues eso es algo que sí nos preocupa bastante, ¿no? Que ya el grado de represión hacia nosotros pues va incrementando en el nivel de la violencia, y pues nosotros seguimos insistiendo que nuestra lucha es por la vida y que nuestra lucha es por nuestras futuras generaciones, por nuestra misma salud, y no solo la nuestra, ¿no? Porque también, por ejemplo, los alimentos que nosotros sembramos pues van a las ciudades, ¿no? Y si el agua con la que vamos a regar esos alimentos está contaminada, pues la misma contaminación se la llevan a otros lados, ¿no? Entonces, también estamos pensando en otros territorios, en otras personas, en las ciudades, en otros, pues que
no viven en nuestra región, ¿no? Y pues siempre haciendo un llamado a que hagamos conciencia, primeramente, pues acompañar la lucha de los pueblos, porque mediáticamente nos tachan de criminales y no lo somos, ¿no? Y también, pues, que vayamos viendo cómo luchar en otros territorios desde nuestras formas de consumo, ¿no? Desde, pues, cómo estamos mirando el campo, ¿no? Cómo estamos mirando a los pueblos originarios, que estamos en un grave riesgo. Nosotros llamamos a esto, pues, una guerra contra los pueblos, porque es eso lo que estamos viviendo, ¿no? Y por otro lado, Bonafont, que pues extrae el agua de manera desmedida, tiene activas otras empresas en otros territorios, por ejemplo en Veracruz, en Toluca, y tienen el mismo problema de agua en los pueblos que viven allá. Y pues tiene la intención, ahí sigue, ¿no? O sea, el espacio donde embotellaban sigue en posesión de Bonafont. Obviamente no está activo porque los pueblos no lo permitimos, pero ahí están y con ganas de volver, ¿no? Entonces, tanto el basurero que lleva desde marzo cerrado por los pueblos, tanto el proyecto de desechos tóxicos en el Remet Tlapanapa y Bonafont y el proyecto integral Morelos, son proyectos que están ahí latentes y que los hemos parado los pueblos, pero que no descartamos que los van a querer reactivar a todos, ¿no? Y la única forma en que el gobierno sabe hacerlo es con la violencia. Por eso siempre pues hacemos el llamado, ¿no? De que pues se solidaricen con las luchas de los pueblos, porque pues no es solamente para nosotros, ¿no? Nosotros estamos pues defendiendo el agua que es para todos, queremos dejarle pues agua y tierra para sembrar a los que vienen, porque es lo que necesitamos realmente para la vida. Y nos estamos uniendo con más pueblos, nosotros somos parte del Congreso Nacional Indígena, de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, y pues estamos también acuerpándonos y apoyando a otros movimientos en otros pueblos que también defienden el agua y la vida, y así vamos caminando, ¿no? Unidos como pueblos. Y entonces a quienes nos ven, a quienes a lo mejor estamos más lejos de esta región, de estos pueblos, que cómo podemos solidarizarnos, ¿no? Además de repensar también nuestras maneras de consumo, como tú nos los planteabas, pero ¿qué le podemos decir a nuestra audiencia? Pues de muchas formas. Nosotros nos ayuda mucho la parte de la visibilización. Cuando nos han llegado a reprimir, pues se hace una visibilización en redes sociales muy grande, en medios de comunicación, y eso nos ha permitido frenar un poco, ¿no? La represión, la criminalización. Entonces, pues seguir atentos a las luchas, participar en las actividades en las cuales pues se invita, ¿no? Como la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que la próxima va a ser el 17 y 18 de agosto en la Ciudad de México, en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes. Que se integren, que vayan a aprender, que escuchen cómo hacen en otras comunidades para defender el agua, porque nosotros lo que vemos es que esta defensa pues no es solamente en los pueblos originarios o en el campo, también en la ciudad vemos pues que ya hay mucha sequía, que ya no hay agua suficiente para las personas que viven en la ciudad, que también hay mucha violencia, y pues sabemos que pues van a tener todos que en algún momento movilizarse para defender su propia agua, ¿no? Entonces a lo mejor pues acompañando a los pueblos que ya están en resistencia, pues puedan tener también sus propias herramientas de lucha y de defensa. Y pues eso, estar al pendiente y pues sí, reflexionar mucho sobre su consumo, pues siempre decimos que ya no compren Bonafont, ¿no? Porque es agua robada, pero igualmente otras marcas, ¿no? De agua embotellada, que vayamos viendo, pues, qué tanta basura generamos, porque esa basura se va a nuestros pueblos, ¿no? A nuestras comunidades, y pues darnos cuenta que tenemos que repensar nuestra forma de vida, que tenemos que repensarnos como personas y dejar de vernos como individuos, sino empezar a vernos como comunidades, y saber que el futuro y que el presente y que nuestra historia es común y que tenemos que defenderla así también en común. Muchas gracias, Adela, integrante de Pueblos Unidos de la región Choluteca y de los Volcanes. Gracias. Muchas gracias. Sin duda, preferir el agua simple en lugar de los refrescos o bebidas azucaradas es una opción muy saludable,
Pero también aquí les invito, como ya lo decía Adela, a que repensemos la manera en la que estamos consumiendo esta agua simple. Para eso, desde el Poder del Consumidor, nos comparten una serie de consejos. El primero es invitarles a no comprar agua embotellada. Ya hay en el mercado varios filtros que se ofrecen como una alternativa a estas botellas de plástico. El segundo es no comprar botellas de agua en la calle. Para eso, pues como una opción está siempre el llevar nuestra botella o nuestro contenedor. El tercero es también invitarles a que se sumen a estas exigencias para instalar en las escuelas bebederos de agua. El cuarto, apoyar las iniciativas que exigen dar agua potable a las comunidades que no tienen este servicio. El quinto consejo es escuchar a las personas que defienden el agua. No importa desde donde estén ustedes escuchándonos como nuestra audiencia, en una ciudad, en el campo, escuchen siempre a estas personas que encabezan la defensa del agua para saber también cómo sumarnos y apoyarles. Ya estamos llegando al final de este programa en Defensa del Consumidor. Cuéntenos en los comentarios ustedes qué opinan, si sabían de este trabajo que realizan desde hace años los pueblos de la región cholulteca. Yo destaco aquí algo que nos comentó Adela. No importa en el lugar en donde estemos, en la región del país en la que estemos, esta lucha es para todos y todas. Entonces, ¿cómo podemos involucrarnos? Pues les recuerdo aquí la invitación que nos dejó abierta Adela a sumarnos por lo pronto a la próxima Asamblea Nacional por el Agua y la Vida que se realizará el 17 y 18 de agosto en la Ciudad de México. Les daremos aquí más detalles, pero es un primer paso. También pues seguir escuchando estas voces de las personas que están directamente defendiendo el agua y compartir la información con sus compañeros, familiares, que estén informadas e informados también de cómo podemos repensar nuestro consumo de agua. Nos vemos la próxima semana, ya lo saben, aquí por Estudio B, en Defensa del Consumidor.